Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvise Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterado. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del trascendental y siempre puro el Srimad Bhagavatam, el cual contiene tan solo una mínima porción de los incalculables pasatiempos de la suprema personalidad de Dios. Habíamos terminado en el texto número 37, que era un texto donde Narada hacía una exhortación a Vyasadeva después de llegar a la conclusión que dirigir todas las actividades a la complacencia de la suprema personalidad de Dios y hacerlo de forma voluntaria y amorosa cada vez más perfectamente, era la única manera de lograr el éxito, o sea, salir de la cadena de sufrimientos y problemas que caracteriza la existencia material y que se iban a ir agravando según la propia predicción del propio Vyasa, o sea, según Vyasa había visto en su visión como sabio trascendentalista. Entonces cuando llegaron a esa conclusión, y llegó y le dijo que eso era Bhakti Yoga y que no había nada más glorioso y auspicioso, entonces le dijo: cantemos las glorias de Vasudeva, así como también de sus extensiones plenarias, Pradyumna, Niruddha, Sankarsana, etc. Cantemos, o sea, glorifiquemos entonces las supremas glorias del Señor. Glorificamos. También ahí le está diciendo de manera indirecta, pues glorifica, se escribe, canta sobre el Señor Supremo. Este término de canta también es muy usado porque, si se dan cuenta o si van a normal al texto original en sánscrito, todos los textos en sánscrito son textos que tienen rima y que tienen una métrica, o sea, son textos escritos literalmente en versos, son textos musicales. Entonces, cuando usted lee el texto, usted encuentra la musicalidad, usted encuentra una melodía. Entonces, por eso generalmente se utiliza siempre el término canta, incluso para decir habla de. Muchas veces se dice canta, escribe de, canta, o sea, canta. Entonces, la invitación es esa: glorifiquemos a la suprema personalidad de Dios y todo lo que tiene que ver con Él, y esa glorificación comienza por la glorificación de sus santos nombres. Entonces, cuando uno canta los santos nombres del Señor, y en este caso bajo la forma del mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, uno debe de saber, o debe de hacerlo también mediante un espíritu de glorificación. Aunque esto va modificándose, porque al principio hay un momento en que uno ve que canta y canta de manera desabrida, o sea, no hay sentimiento, no hay nada, la mente anda toda desorientada, y entonces por un sentimiento sincero de corazón, o un dolor, una lamentación sincera del corazón, el practicante puede, mientras que está repitiendo los santos nombres, estar pensando o deseando o incluso diciendo en su mente: oh Señor, ¿cuándo será que yo podré sentir algún gusto en el canto de tus santos nombres? ¿Cuándo será que mi mente esté aquí fija y yo pueda entonces de verdad sentir tu presencia en los santos nombres? O sea, al principio entonces el santo nombre
Es como una especie de lamentación cuando el corazón va ganando en sinceridad. Pero después ya con la práctica y con la depuración del propio corazón y el aquietamiento de la mente y la experimentación de un cierto gusto en la vibración del santo nombre, entonces el practicante cambia su sentido de significado y entonces empieza a glorificar internamente. Esa alegría lo lleva a un sentimiento y pensamiento de glorificación, ¿no? Está cantando los santos nombres y está degustando y pensando: oh Señor, eres tan maravilloso, eres tan magnífico, tus nombres están llenos de tantas potencias inconcebibles. Tú eres sin lugar a dudas aquello que consiste en lo más perfecto, en lo más grande, en lo más espléndido, ¿verdad? Eres tan amoroso y misericordioso, o sea, está glorificando y entonces se está abriendo la puerta, se está abriendo el caudal del manantial de la glorificación. Y entonces ese es el que va a ir llevando con alegría al éxtasis de gozo, al entidad viviente. Podemos comprender de esa manera que en la práctica la entidad viviente va, por tanto, cursando un trayecto donde su estado de sentimiento, ánimo, pensamiento, conclusiones va modificándose en virtud de lo que va sucediendo en su corazón. Pero la finalidad es esa, la finalidad es que el practicante llegue a una etapa donde él siente realmente un gusto maravilloso en el canto del santo nombre, al entrar en contacto con el santo nombre, en la vibración de los santos nombres, hasta el momento en que los santos nombres se le vuelven imprescindibles en su vida y no quiere estar separado de esos magníficos sonidos y todo lo que significan para él. El texto número 38 dice lo siguiente: así pues, es un verdadero vidente aquel que adora en la forma de la trascendental representación sonora a la suprema personalidad de Dios Vishnu, quien no tiene forma material. Entonces aquí Nara dice, o sea, exhorta a glorificar los santos nombres, exhorta a relacionarse con el Señor a través del sonido, o sea, mediante la glorificación del nombre. Y entonces explica o concluye que el verdadero vidente o aquella verdadera persona que tiene los ojos abiertos adecuadamente desde el punto de vista del verdadero conocimiento es aquel que adora en la forma trascendental, que adora en la forma de la trascendental representación sonora a la suprema personalidad de Dios. O sea, cuando la adoración del Señor llega a realizarse completamente a través de la glorificación de su nombre, de sus pasatiempos, de su forma, o sea, de la alabanza, de todas esas cuestiones, y la persona o la entidad viviente concluye que esa es la manera más perfecta de adorarlo, entonces se dice que ese es el verdadero vidente, que ese es el que ha llegado a la conclusión, también valga la redundancia, más perfecta. Evidentemente, también el practicante, según las cualidades de su personalidad y según la evolución de sus etapas, va necesitando ciertas formas o ciertas facilidades que le permitan centrar un poquito más sus sentidos de adoración. Muchas veces, debido a la forma de pensar y a la forma de experimentar, el practicante necesita cosas materiales burdas, o sea, objetos visibles, objetos palpables, objetos que él pueda tocar, que él pueda oler, que él pueda incluso hasta adornar. Esas son las deidades. Las deidades le permiten a la mente centrar su atención, porque hay un objeto allí burdo con características materiales completamente localizables, y entonces puede ser situado en la mente como algo real. Entonces muchas personas, y de hecho la gran parte en sus inicios, necesita
de eso es un requisito indispensable y comienza el llamado servicio a la deidad. O sea, se establece toda una rutina diaria de relación con esa deidad, teniendo a la deidad como algo, como una persona. Es como si está en su casa, como un invitado en su casa. Entonces se le instruye al neófito, si esa es la instrucción y si es el caso, de, de cómo relacionarse con ella y cómo ir abriendo su visión de persona viva y no de simple objeto allí. O sea, en la rutina del despertar, o sea, por decirlo así, dar los buenos días a la deidad, prepararla, adornarla, alistarla, ofrecerle desayuno, ofrecerle diferentes tipos de alimentos durante el resto del día, ofrecerle canciones, oraciones, inciensos, agua, etcétera, etcétera. Esto es una práctica de la cual hemos hablado muchas veces haciendo referencia a modo general, y también hemos hablado de un punto muy importante que es el punto de la línea muy delgada que divide una práctica idolátrica o de idolatría y una práctica de ensayo en la relación con el Señor. Esto es un tema que casi nunca toco porque es un tema que si se lanza, cuando se lanza de modo general, entonces la mente de cada cual, de cada uno de ustedes u otra persona, va por supuesto enseguida a reaccionar de acuerdo a su formación. Y entonces hacer reaccionar la mente de alguien de mente brusca, eso también es violencia, eso también es IMSA, por eso casi nunca lo toco. Ni es mi propósito tocarlo, son temas solamente que se tocan generalmente en persona, para tratar de aclarar algunas dudas y poder responder algunas preguntas que surjan en la mente del que está preguntando o del que tiene cierta confusión. Pero eso es un tema que mientras que no se tenga claro, es bueno no lanzar ningún criterio sobre él. No, eso es idolatría, no, eso es esto, no es esto, aquello, ¿verdad? Porque la cuestión siempre está en este punto. Siempre el punto para el espiritualista o la persona inteligente es el siguiente: la clasificación de algo depende de dónde está la mente, dónde está el corazón, dónde está el estado de conciencia de la persona que está haciendo ese algo, la actividad que sea. Ese es el punto de referencia o el indicador básico que toma el trascendentalista o la persona sabia antes de clasificar algo. Se ha dado cuenta que las cuestiones externas no son datos suficientes para clasificar nada. Una persona con una bata blanca o una especie, ¿verdad?, de camisón blanco con manga larga, un bolígrafo en el bolsillo y así, no es suficiente para decir, mira, ahí está el doctor. O sea, usted, porque usted puede estar seguro que esa persona es médica. Una persona sentada en postura de loto, ¿verdad?, los pies recogidos cruzados sobre una esterilla, ojos cerrados, espalda recta, las manos en diferentes posturas determinadas, no es suficiente para decir esa persona está meditando, porque ¿qué sabe usted dónde está la mente de esa persona, ni qué es lo que está haciendo realmente esa persona en su fuero interno? ¿Verdad? Una persona, una mujer con un niño cargado, no es suficiente información para decir, mira, ahí va la madre con su hijo. ¿Qué sabe usted si es su hijo, si no es su hijo? Incluso puede ser hasta un niño raptado, o sea, puede ser todo lo contrario de su hijo. Una persona con un vestuario peculiar de un color determinado y su cabeza rapada no es información suficiente para decir, mira, esa persona está viviendo a modo de un monje. ¿Qué sabe usted realmente internamente? ¿Dónde están los deseos, el estilo de vida interno de esa persona? Entonces, por tanto, ver que una persona está enfrascada en un tipo de ejercitación diaria o de entrenamiento diario, donde está tomando a una serie de objetos materiales como objetos de su relación personal, o sea, está ensayando una relación personal con esos objetos a modo o a manera de como si fueran seres vivos, y más aún como si fueran la presencia del Señor Supremo. Entonces usted
eh, dice automáticamente, puede pensar, mira, qué idolatría tan grande, mira cómo está rindiendo adoración a ese pedazo de bronce o a ese pedazo de yeso. O sea, usted se está guiando por lo que usted ve a simple vista, pero usted no tiene la menor idea de lo que realmente está sucediendo en el interior de esa persona o con quién es la relación real que esa persona está ensayando o estableciendo, ¿verdad? Sin embargo, usted ve la misma situación, por ejemplo, ve a un niño. Vamos a suponer que un niño tiene a su madre enferma y esa madre está ingresada, pero el niño, como es niño, no lo llevan al hospital porque es un hospital de muchos casos muy así que impactan mucho y no quieren que el niño se afecte. Entonces le dicen, no, mamá está en un lugar, todavía se demora quizás, ¿verdad? Y el padre va todos los días al hospital y le trae mensajes de la madre, ¿no? Dice mamá que ella se va a ir poniendo bien, ¿verdad? Y entonces puede ser que el padre un día vea a la niña o al niño con una de sus muñecos, tiene uno de sus muñecos y lo ha colocado en el suelo sobre un fragmento de tela y está sentadito ahí al lado de ese muñequito y tiene allí un vasito de agua y le está pasando la manito por la cabecita al muñequito y está diciendo arriba, todo va a salir bien, tú te vas a poner bien, vamos a darte la medicina. Arriba que es hora de dormir y lo tapa o hay mucha calor y le empieza a echar un poquito de aire con una especie de abanico y entonces así vamos, llegó la hora del baño, fulana, ¿no? E incluso le dice un nombre al muñequito, pero el padre se da cuenta que ese nombre coincide con el nombre de la madre. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo realmente esta niña? Se puede decir que está haciendo locura, se puede decir que está estableciendo una relación idolátrica con el muñequito porque en verdad te está tomando como un ser vivo aquello que no es un ser vivo e incluso le está tributando cariño y está sirviendo a ese muñequito. Realmente está haciendo un ensayo de servicio hacia su madre. Ella está sintiendo la necesidad y de alguna forma le está expresando la necesidad de relación, la ausencia de relación, dónde está mamá y no está aquí, entonces yo tengo que buscar algo que al menos para mí me dé esa tranquilidad y esa certeza de que estoy hablando con mamá, de que me estoy relacionando con mamá. A esa edad es muy difícil, es imposible casi que haya pensamiento abstracto, por tanto no tiene la capacidad de abstraerse e imaginar que está allí con su madre. Entonces, pero sin embargo necesita cuidarla, necesita relacionarse. La dimensión relacional es una dimensión que va implícita en la entidad viviente. Entonces, ¿qué hace ella? Ahí tiene la muñeca. Esta muñeca perfecta me puede servir como mamá, como representación de mamá para ejercitar mi sentimiento interno y mi necesidad interna. Entonces lo mismo pasa, la deidad fue instaurada precisamente para eso. Cuando la persona tiene todavía su capacidad de trascender los estímulos materiales burdos, todavía no está superada y ella está muy ligada al mundo material o a los objetos materiales y aún no concibe nada más allá que no tenga una representación material, o sea, ella necesita constantemente referencias objetivas, entonces se permite lo que se llama la deidad. O sea, utilizar algo de forma autorizada, no de forma caprichosa, que pueda servir como una representación de algo específico, en este caso de la suprema personalidad de Dios, para que esa persona vaya ensayando o le sea un poco más fácil centrar su mente en el Señor Supremo. Y entonces se le indica también de forma muy didáctica, de forma muy pedagógicamente organizada, cómo desarrollar ese ensayo de relación. Y entonces la persona lo va realizando de modo científico. Esa metodología o ese indicar cómo realizar ese ensayo de relación
está organizada de modo muy científico, no es una cuestión ahí de, no, es, detrás de cada indicación que se le da hay todo un propósito que va permitiendo que ese ensayo diario, que ese entrenamiento diario vaya despertando la verdadera finalidad. La verdadera finalidad no es mantener a la persona allí en una absoluta relación con ese objeto. La verdadera finalidad es ir despertando en la persona la conciencia o la comprensión, primero, de la existencia del Señor, segundo, de la existencia viva del Señor como persona, e ir despertando hacia esa existencia una serie de sentimientos y una serie de intercambios. O sea, el Señor se va volviendo algo importante, algo presente en su vida diaria. Entonces, poco a poco eso se va traspolando, o sea, lo que estás haciendo fuera lo va a estar haciendo con gran atención diariamente, va a estar ocupándose, pero por dentro su mentalidad es la siguiente: se está ocupando en el Señor Supremo, se está ocupando, y entonces esa realidad externa se va reflejando en su mente. Entonces después en su mente, poco a poco, esa relación empieza a ser visible para ella, empieza a desarrollar lo que es conciencia mental plena, y el servicio o el entrenamiento de servicio a la suprema personalidad de Dios pasa del plano material externo al plano mental. Entonces en su mente comienza una nueva etapa. Un día se da cuenta, tiene que salir, tiene que pasarse mucho tiempo fuera de casa y no puede trasladar sus diferentes artículos, incluyendo los objetos de ensayo de su relación con el Señor, no lo puede trasladar. Al principio, si no está bien todavía evolucionado, es probable que se ponga triste o que quiera trasladarlo o que piense que ya no puede ejercitar su adoración. Es como una persona que entrena nado, tiene que viajar, pero no puede llevarse con él su piscina o la piscina de la escuela donde ella entrena. Se pone triste: y ahora cómo yo voy a entrenar nado, ¿verdad? Pero puede darse cuenta que para ese lugar que va a viajar, que es para recibir un tratamiento médico, allí, si se queda en silencio y si se centra, ella puede recordar cómo era su entrenamiento en la piscina, y puede, incluso si lo vive bien en su mente, puede sentir que está entrenando, y en su mente puede desarrollar el entrenamiento. Puede desarrollar bien la capacidad de la percepción en su mente, o sea, desarrolla el acto de entrenar, pero ahora en la plataforma mental. Se ve a sí misma, se siente a sí misma entrando a la piscina, se puede ver a sí misma en su mente cómo hace ciertos movimientos para ir, como se dice en Cuba, calentando el cuerpo, los músculos, dando la actividad, y después se ve a sí misma metiéndose en la piscina y ejercitando diferentes tipos de movimientos, que son los movimientos que el entrenador comúnmente le indica. Entonces ella ve que su entrenamiento pasa a un nivel superior y ya no es dependiente absolutamente del objeto material en sí. Entonces comienza su entrenamiento mental y hay una cierta independización del objeto material puro. Y entonces ahí en la mente la posibilidad es mucho mayor. Porque, por ejemplo, en el caso de la deidad y esa etapa, si en la casa, por ejemplo, tenía indicado que por la mañana saliera a su jardín y tomar algunas flores hermosas para ofrecerlas allí, o sea, para regalárselas, ofrecerles regalar, para regalársela a la representación de su Señor Supremo, con un sentimiento amoroso, así como la niña vino de la escuela y trajo una rosa para la muñeca que representa a la mamá que está acostadita allí. Mira, mamá, mira lo que te traje, fulano. A veces incluso no dice ni mamá, dice fulana, para que no la descubra lo que está haciendo. Mira lo que te traje, fulana. Esa niña le ofrece así con amor y le da incluso un besito a la muñeca. Pero ella no está besando a la muñeca y está viviendo su relación, recuerden. Y entonces con amor le trae la florecita, está dando la florecita. Entonces la niña no se siente frustrada, siente que sigue su curso natural de relación hija-madre, aunque el cuerpo aquel de ser humano, de mamá, no está aquí, pero no importa. Mira, esto
es como si mamá estuviera y por tanto yo puedo seguir mi relación con ella. Entonces supongo que al neófito, al estudiante, le indicaron eso, al practicante: mira, en la mañana, después que hagas esto y aquello, coge una florecita y tráela. Y con amor, recordando que incluso las flores la está produciendo la planta para agradar a su creador, entonces con esa misma intención, entonces llévale la flor al creador o a la representación del creador, ¿verdad? Y ahí uno llevaba todos los días. Pero ahora que está en el plano mental, puede que incluso en el plano objetivo esa persona a veces no hubiera flores cerca o hubiese querido tener otro tipo de flores. Wow, si yo tuviera esa flor para ofrecer. En el plano mental ya puede escoger la flor que ella quiera, puede pensar, diseñar la flor que ella quiera. Entonces el servicio o el ensayo de servicio al Señor Supremo en el plano mental es un nivel donde las posibilidades son más amplias. En el plano objetivo material es más restringido, pero en el plano mental son más amplios. Incluso la forma, la deidad, etcétera, puede ser tener la forma que quiera, siempre que sea autorizada, poder vestirlo de la forma que quiera, ponerle tantos adornos, o sea, puede realmente todos sus deseos de ofrecimiento, puede hacerlo realidad, porque el plano mental en ese caso no tiene límite. Entonces aquí va desarrollando su relación y sigue desarrollando su entrenamiento de adoración hacia la suprema personalidad de Dios. Y ya entonces en el plano mental sigue evolucionando y sigue evolucionando. Hasta que llega un momento que empiezan a surgir verdaderos sentimientos. Descubre que un día está imaginándose que está en ese servicio de relación, o está imaginándose que está ahí ofreciendo una flor, está imaginándose que está observando, ¿verdad?, la figura, y está pensando en ese momento en tantas cosas buenas que Dios ha hecho en mi vida. Y de pronto empieza a sentir un sentimiento, empieza a sentir o una tristeza o un deseo de llorar, o de pronto un gozo muy grande o una alegría, o de pronto siente así como una especie de sudoración, una especie de escalofrío, una especie como si el pecho se le apretara, y entonces está comenzando otra tercera etapa. El ensayo de adoración al Señor Supremo está entrando en la fase de sentimiento o emoción espontánea. Entonces ya no es plano material objetivo, ya ni siquiera plano mental, está abriéndose al plano de los sentimientos o el plano del corazón. Entonces la relación con Dios adquiere una dimensión, ese ensayo de relación con Dios, una dimensión más viva todavía, más real todavía. O sea, está invadiendo ya por completo la personalidad de ese devoto o de ese practicante. Entonces cuando llega ese momento, entonces su conciencia se abre a eso, se va entonces poquito a poquito. Eso al principio sucede raras veces, después se va repitiendo hasta que se establece en el sentimiento. Ahí es cuando la relación con Dios adquiere una connotación completamente real. Ya Dios no es visto como una representación, como un objeto, como el creador, o sea, ya no es ni siquiera visto como un concepto, como una cosa teórica. Sí, Él es esto y hablamos tan bonito de Él. Ahora estamos sintiendo de verdad. O sea, la relación se está sintiendo de verdad. Entonces Dios se instala en el corazón. O sea, despierta en el corazón. Ya no es la deidad externa, ya no es la representación mental. Ahora es una presencia viva en mi corazón, por el cual o por la cual estoy desarrollando un sentimiento pleno, completamente real, que afianza mi relación y despierta muchas cosas. Y comienza a instalarse la relación máxima que se puede establecer con el Señor en este mundo. Claro, esa no es la plena, porque la plena es realmente enamorada de Él directamente, pero esa es la más plena que se puede establecer en este mundo, y llegar al sentimiento es real de amor por Dios. Ese sentimiento ya real de amor por Dios es completamente independiente. El practicante se va haciendo independiente de la representación, o sea, de la llamada deidad. Se va haciendo independiente de la práctica mental, y entonces empieza a nadar en el océano del sentimiento puro. Esto
no implica que el practicante empiece entonces a rechazar o empiece a mirar con mala cara las deidades o los altares o los templos, las personas que aún están en esa etapa, porque él simplemente recuerda que pasó por aquella etapa y gracias a aquella etapa fue progresando de modo natural, porque simplemente ya él no depende de aquella etapa. Pero aún así, ¿qué pasa con él? La persona muy inteligente, que si tiene personas cerca que están en el plano donde necesitan que todo sea objetivo, que todo sea material, visible, palpable, y esas personas están de alguna forma interesadas en la práctica, etcétera, etcétera, entonces ella sigue de una forma u otra ofreciéndole un comportamiento respetuoso hacia la supuesta figura, o sea, hacia la deidad, no porque lo necesita, porque ya ella tiene un plano de relación más perfecto que ese, sino para ejemplo de aquellos que todavía no pueden comprender el otro plano de relación y están listos para comprender el otro plano de relación. Por tanto, vemos que cuando es pedagógicamente y adecuadamente explicada y bien llevada, eso se convierte en una herramienta imprescindible, necesaria y muy útil para el futuro desarrollo de la relación real y viva con el Señor Supremo. Evidentemente también, cuando es utilizado de un modo sin conocimiento, se convierte entonces en idolatría, porque siempre existe el peligro de que el practicante confunda. Y entonces ya se sitúa en el pensamiento de no, esto aquí, esto que está aquí, esto es Dios y por tanto eternamente tengo que estar relacionándome así con esto que está aquí. Entonces el plano de relación con Dios lo subyuga completamente al plano material y realmente está subyugando a Dios en una presencia material, y sabemos que el Señor realmente en su estado original no es material, aunque misericordiosamente también permite, teniendo en cuenta las cualidades de cada persona, que se puedan tomar ciertos tipos de entrenamiento, desarrollar ciertos tipos de entrenamiento con una finalidad sana, o sea, siempre y cuando, por supuesto, la finalidad sea una sola: ir encaminando, ir desarrollando en esa persona la habilidad de ir acercándose más a la relación verdadera con Él desde el plano original. No es quedarse allí en el plano de intercambio, de ensayo. No, ningún entrenamiento está diseñado para quedarse en el entrenamiento, todo entrenamiento está diseñado para un logro posterior. Esa mirada no se debe perder. Por tanto, el quedarse en una etapa determinada, porque me gusta, porque quiero quedarme aquí y hacerse experto en esa etapa y pensar que esa etapa es perfecta y completa en sí misma, no. Entonces eso es un error fatal que impide por completo la evolución espiritual. Sin querer he tenido que abordar de un modo general, pero aún así con algunos detalles, este tema, porque este tema trae tantos problemas, tantas discusiones, tantas confrontaciones. Entonces hay que ser muy cuidadoso, por lo menos, al menos no participar de esas discusiones, sino tratar y uno decirse, bueno, si yo no comprendo bien de qué va todo este asunto, si no lo comprendo bien todavía, mejor no doy opinión, mejor no discuto, mejor no critico a alguien que lo está haciendo, o alguien que esté indicando a alguien que lo está haciendo, porque la indicación puede estar completamente errónea si está hecha desde un punto de vista equivocado, o si está llevando a esa persona a crear cierto fanatismo hacia un objeto material, pero también puede ser una indicación completamente sabia y sana si esa persona que está indicando está bien situada o completamente situada en el conocimiento. Entonces el devoto que quiera avanzar sinceramente no se da a este tipo de cuestiones de críticas o no críticas. Él simplemente dice: yo no estoy listo para lanzar mi juicio sobre ninguna temática, yo simplemente me voy a ir enfocando en tratar de desarrollar cada vez más un sentimiento de agradecimiento y de amor por el Señor Supremo, a la manera en que todavía mi conciencia muy infantil, o muy infantil, no, muy subdesarrollada, me lo va permitiendo. Y entonces sigue enfrascado en eso.
y no se entretiene en las trampas de la mente, que si esto es esto, que si aquello es falso, que si es verdadero, ¿no? Bueno, yo no sé si es falso o verdadero, yo sé que yo lo que quiero es seguir en mi rumbo. Entonces él se centra en su tarea principal, que es la tarea de tratar de ejercitar diariamente una relación creciente en amor, creciente en conciencia, creciente en lucidez, creciente en sinceridad, en relación hacia la suprema personalidad de Dios. Y entonces esa es la cuestión, ese es el tema importante. Cada vez que tu mente te esté entreteniendo, incluso con un tema aparentemente relacionado al Señor, desplázala y di, no, espérate un momentico, mi tema es el tema de la adoración, o sea, ir desarrollando un sentido de referencia total, progresivo, hacia mi relación personal, mi relación interior con el Señor Supremo. Eso, y en eso voy a concentrar y voy a dedicar mi vida, y así me ahorro problemas y cuestiones, e incluso me ahorro caer en una crítica infundada, donde puede ser que yo esté cometiendo un gran error, porque si yo, debido a mis todavía inmaduras conclusiones, llego a confundir la práctica de alguien o un detalle de esa práctica, llego a confundirlo con algo demoníaco o algo malo o algo, y lo cuestiono e incluso lo ataco, y en verdad esa persona, él por dentro tiene un sentimiento sincero de relación con Dios, entonces se debe saber que estoy atacando sin querer, sin saber, por ignorancia, por ímpetu, por lo que sea, alguien que está siendo muy querido para el Señor Supremo, y entonces eso va a entorpecer por completo mi posibilidad de avance espiritual. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe, porque necesitamos ir aquietando nuestro ímpetu de discusión, de crítica, de esto, de aquello, e irnos centrando primero en nuestra purificación, en nuestra creciente relación y en nuestro avance individual. Solamente cuando nosotros avancemos, y solamente en la medida que nos vayamos purificando y vayamos comprendiendo las cosas tal y como son, es que podremos después lanzar ciertos criterios siempre amorosos, criterios siempre sabios, o al menos guiados por el conocimiento y la inteligencia, que van a ser en realidad favorables para las personas. Mientras tanto, corremos el riesgo de lanzar criterios que sean de carácter destructivo y completamente ignorantes, y por tanto basados en la ceguedad de la mente que está enredada en este plano de conciencia material. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind